Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. En las sombras de la historia oficial, hay rincones donde la luz no ha llegado y donde los ecos del pasado susurran verdades que la versión aceptada prefiere ignorar. Este no es un relato para los crédulos, ni para quienes se aferran con fe ciega a los libros escolares. Este documental es para quienes saben que la historia, como el tiempo, es maleable. Y si uno hurga lo suficiente, encuentra grietas. Y por esas grietas, a veces, se cuela la verdad. Durante décadas, se ha repetido hasta el cansancio la escena final del Tercer Reich. Hitler, encerrado en su búnker, con el rostro desencajado, traicionado por sus generales, acorralado por los rusos, tomando una pistola y desvaneciéndose en un estallido seco. Luego su cuerpo envuelto en mantas y rociado con gasolina, reducido a cenizas en el jardín de la Cancillería. Un final perfecto, ordenado, funcional. Pero hay un problema. No hay pruebas definitivas. Lo que nos contaron como un cierre irrefutable se sostiene en documentos fragmentarios, testimonios contradictorios y un cadáver nunca verdaderamente identificado. Y es en ese vacío donde han crecido las semillas de la duda. Desde informes desclasificados de la CIA que apuntan a su supuesta fuga, hasta la insistente vigilancia del Vaticano sobre ciertos archivos sellados, todo parece indicar que algo más se esconde bajo la alfombra. Hay quienes aseguran que Hitler escapó a Sudamérica y que vivió el resto de sus días en una hacienda escondida en la Patagonia argentina. Otros afirman que jamás fue un simple mortal, sino un recipiente para entidades que operan más allá de lo humano. Algunos, incluso, lo conectan con civilizaciones perdidas, pactos demoníacos y líneas de sangre malditas. ¿Delirio? Tal vez. Pero no olvidemos que las conspiraciones de ayer son las verdades aceptadas de mañana. Este documental se adentra en 5 teorías que, aunque rechazadas por el consenso académico, se han resistido a morir. Cada una está construida con fragmentos reales, documentos, testimonios, movimientos extraños, silencios oficiales y ausencias de pruebas clave. No venimos a dar respuestas definitivas, porque este no es un ejercicio de certeza, es una búsqueda, un descenso por un laberinto donde se cruzan el ocultismo, la geopolítica, el esoterismo y la desesperación humana por encontrar sentido en lo incomprensible. ¿Por qué siguen surgiendo estas teorías? ¿Es una necesidad psicológica colectiva de imaginar que el mal no puede ser tan banal, que debe haber algo más? ¿O es que, en verdad, el relato aceptado fue una cortina construida a toda prisa para cubrir algo monstruosamente más complejo? No afirmamos nada, no negamos nada. Solo presentamos lo que ha sido enterrado, archivado, ridiculizado o ignorado. Y dejamos que ustedes, los espectadores, decidan si han estado viviendo dentro de una mentira cuidadosamente tejida durante casi un siglo. Prepárense. Lo que viene a continuación no es historia. Es lo que la historia no quiere que sepamos. Teoría 1. El Führer en la Patagonia. Durante décadas se ha creído que Adolf Hitler atentó contra sí mismo en el búnker de Berlín el 30 de abril de 1945. Eso es lo que enseñan las escuelas, lo que repiten los libros de historia y lo que se muestra en la mayoría de los documentales. Pero al revisar documentos que se presentan como originales, entrevistas a testigos disponibles en video y varios informes que circulan libremente por la web, surgen cosas que no encajan del todo con esa versión. Existen demasiadas contradicciones, detalles sin verificar y, sobre todo, una verdad incómoda.
Nunca se identificó oficialmente el cuerpo de Hitler de forma concluyente. La versión más conocida dice que Hitler y Eva Braun se aniquilaron mientras el Ejército Rojo se acercaba y que luego sus restos fueron quemados para que no cayeran en manos enemigas. Sin embargo, los propios soviéticos ofrecieron versiones cambiantes sobre lo que encontraron. En algunos momentos dijeron tener los restos, en otros lo negaron. Y lo más importante, nunca permitieron que nadie más realizara una verificación forense independiente. En el año 2009, un equipo de investigadores estadounidenses analizó un fragmento de cráneo que Rusia afirmaba que era de Hitler. El análisis de ADN concluyó que pertenecía a una mujer. No era él. Ese hallazgo encendió nuevamente las dudas y reforzó teorías que durante años habían sido descartadas o ignoradas. Varios archivos de grupos de investigación importantes de Estados Unidos han sido desclasificados en los últimos años, están disponibles públicamente y se pueden consultar en línea. En ellos aparecen docenas de reportes entre 1945 y 1955 que sugieren con fuerza, entre líneas, que Hitler seguía con vida y que se había refugiado en América del Sur, específicamente en Argentina. Algunos informes lo ubicaban en una finca en la zona de Bariloche, una región del sur argentino con fuerte presencia alemana desde la primera mitad del siglo XX. Bariloche no es un lugar elegido al azar, tiene historia. Muchos nazis realmente se establecieron allí después de la guerra. Casos como los de Josef Mengele, Adolf Eichmann o Erich Priebke están confirmados y documentados. Eichmann fue capturado por el Mossad mientras vivía con nombre falso en Buenos Aires. La presencia nazi en Argentina durante esa época no es una teoría, es un hecho. Los nazis que escaparon lo hicieron por rutas clandestinas, conocidas como las Rutas de las Ratas, una red que conectaba a Europa con Sudamérica a través de puertos italianos y españoles. El régimen del entonces presidente de Argentina facilitó, de manera no oficial, el ingreso de numerosos inmigrantes europeos, entre ellos antiguos oficiales nazis. En ese contexto, no suena descabellado que Hitler también haya podido escapar. Uno de los libros más conocidos sobre el tema es El escape de Hitler, de Gerard Williams y Simon Dunstan. Allí se detalla una posible ruta de huida. Hitler habría salido de Berlín en avión, cruzado a Dinamarca, abordado un submarino hacia Argentina y terminado en una finca protegida cerca de Bariloche. Según los autores, habría vivido allí varios años junto a Eva Braun, bajo una identidad falsa, hasta morir en 1962. En Internet circulan entrevistas a personas mayores que aseguran haber conocido a un alemán misterioso que vivía solo, en el bosque o en una casa apartada, y que era visitado por vehículos oficiales. También existen fotos, de mala calidad, la mayoría, donde se ve a un hombre con bigote y rasgos similares a Hitler caminando por pueblos pequeños del sur. Ninguna ha sido verificada oficialmente, pero tampoco han sido completamente descartadas. Hay quienes afirman que, incluso en registros médicos argentinos de los años 60, aparece un paciente alemán con nombre falso, atendido por dolencias similares a las que tenía Hitler. Otros dicen que esos archivos fueron borrados o modificados deliberadamente. No hay pruebas definitivas, pero sí muchas señales sueltas que alimentan la duda. Más allá de lo que se crea, la versión oficial tiene vacíos que siguen sin resolverse. No hay fotos del cadáver, no hay ADN confirmado, no hay testigos fuera del entorno soviético que hayan visto los restos. Todo se basa en reportes de segunda o tercera mano, muchos de ellos contradictorios entre sí. Por eso, algunos se preguntan si es realmente tan descabellado pensar que Hitler pudo haber escapado. No se trata de afirmar que lo hizo, sino de reconocer que la historia oficial está construida sobre bases frágiles
y que hay suficientes elementos disponibles públicamente como para al menos ponerla en duda. Teoría 2. El refugio en la Antártida. Hay otra teoría que, aunque suena más extrema, tiene más respaldo histórico del que muchos imaginan. Según varios investigadores independientes, Hitler no habría terminado sus días en Sudamérica, sino en una base secreta nazi ubicada en la Antártida. La idea puede parecer fantasiosa al principio, pero hay documentos, expediciones y movimientos registrados que sugieren que el Tercer Reich sí mostró un interés real y sostenido por el continente blanco, mucho antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. El punto de partida de esta historia se ubica en 1938, cuando una expedición alemana viajó oficialmente a la Antártida. La misión, conocida como la Expedición Antártica Alemana de 1938 a 1939, tenía como objetivo reclamar territorio para el Reich. La expedición fue real, está documentada, y sus integrantes tomaron fotografías aéreas de grandes sectores del continente, en una zona que bautizaron como Neuschwabenland o Nueva Suabia. Durante el viaje se lanzaron dardos metálicos con banderas nazis desde aviones para marcar el área como reclamada por Alemania. Según los informes disponibles públicamente, la expedición fue de tipo exploratorio y no dejó estructuras permanentes. Sin embargo, posteriormente surgieron teorías que afirman que en esa región se construyó una base subterránea entre 1940 y 1943, con el objetivo de servir como refugio secreto en caso de que Berlín cayera. Se dice que se usaron submarinos, barcos cargueros y una red de túneles subglaciales naturales para ocultar instalaciones y almacenar recursos. Documentos de inteligencia desclasificados, algunos del FBI y otros de la Marina Británica, muestran que los aliados consideraban que los nazis habían establecido alguna clase de puesto en la Antártida, aunque no se sabía con certeza su magnitud. Incluso después del fin de la guerra, las sospechas persistieron. 1946, apenas un año después de la rendición alemana, Estados Unidos organizó una operación militar de gran escala llamada Operación High Jump, liderada por el almirante Richard E. Byrd. Oficialmente, el objetivo era entrenamiento en condiciones extremas, pero el despliegue fue inusualmente grande. 13 barcos, 33 aeronaves y casi 5,000 hombres. La expedición debía durar entre 6 y 8 meses, pero fue suspendida a las pocas semanas, de forma abrupta. Algunos sostienen que la operación High Jump fue en realidad una misión para inspeccionar o atacar bases nazis ocultas en la Antártida, y que hubo enfrentamientos no revelados públicamente. Byrd, al regresar, dio una entrevista en la que afirmó que Estados Unidos debía prepararse para posibles ataques desde regiones polares, por parte de enemigos que podían volar de polo a gran velocidad. La frase quedó registrada, pero nunca fue explicada del todo. A partir de ahí, se empezó a construir una teoría más compleja. Hitler no solo habría escapado, sino que su destino final habría sido esta base secreta, protegida por el hielo, aislada del mundo y mantenida con tecnología avanzada, desarrollada por el régimen nazi en sus últimos años. Algunos documentos filtrados y testimonios no verificados hablan de submarinos alemanes que partieron desde Noruega y nunca regresaron, incluso después del final de la guerra. De hecho, 2 submarinos alemanes fueron capturados por fuerzas aliadas meses después de la rendición oficial de Alemania, navegando en aguas del Atlántico Sur, sin explicación clara sobre su misión ni su destino original. Hay también mención de un supuesto submarino, el U-530, que apareció de forma misteriosa en la costa argentina en julio de 1945, semanas después del fin de la guerra. La tripulación fue arrestada, pero nunca se supo con certeza qué transportaban ni desde dónde venían, ya que habían destruido toda la documentación a bordo.
Existen teorías que aseguran que transportaban a Hitler hacia el sur, o que habían dejado suministros en una base antártica antes de entregarse. En algunos círculos conspirativos, se dice incluso que en la Antártida se continuaron desarrollando experimentos relacionados con tecnología secreta, como los platillos voladores nazis, y que Hitler no murió en los años 40 ni en los 60, sino que fue mantenido con vida mediante tratamientos avanzados, con la ayuda de científicos como Hans Kammler, vinculado al desarrollo de armas secretas. Todo esto, por supuesto, carece de pruebas concluyentes, pero tampoco se ha desmentido del todo. Las misiones oficiales a la Antártida siguen estando limitadas. Los documentos relacionados con Neuschwabenland están incompletos o fragmentados, y hasta hoy no se sabe con certeza qué descubrió realmente la Operación High Jump en 1947. La idea de un Hitler oculto bajo el hielo puede parecer absurda para algunos, pero cuando se analizan los movimientos registrados, las expediciones previas, los documentos desclasificados y los testimonios indirectos, lo que queda claro es que había mucho más interés y recursos enfocados en la Antártida de lo que normalmente se cuenta. ¿Fue solo una expedición científica? ¿O se trató del inicio de una red de escape que terminó en los rincones más remotos del planeta? Hasta ahora, lo que se ha presentado está basado en documentos oficiales, testimonios disponibles públicamente, operaciones militares registradas y hechos históricos que, aunque controvertidos, tienen algún respaldo en archivos o reportes que cualquiera puede consultar. Pero a partir de este punto, las teorías adquieren un tono diferente. Se trata de ideas que muchos consideran inverosímiles o que caen dentro del terreno de lo paranormal, por decirlo de forma directa. No hay forma de demostrar estas versiones con pruebas físicas concretas, al menos no como se entiende desde la lógica científica. Sin embargo, tampoco se pueden descartar de plano, sobre todo cuando hablamos de un régimen como el nazi, que desde sus inicios estuvo envuelto en símbolos esotéricos, expediciones ocultistas y discursos cargados de misticismo y fanatismo religioso deformado. Estas teorías no son las más aceptadas por la historiografía tradicional, pero siguen circulando, analizadas por investigadores alternativos y replicadas en círculos más abiertos a hipótesis extremas. Se podrían calificar como poco creíbles, entre comillas, pero están ahí, y forman parte del imaginario que rodea a uno de los personajes más oscuros del siglo XX. Teoría 3. El pacto demoníaco. Desde hace años se ha especulado que Adolf Hitler no solo fue el líder político y militar de una maquinaria de muerte sin precedentes, sino que su ascenso, carisma y poder pudieron haber estado vinculados a fuerzas que trascienden lo humano. Una de las teorías más perturbadoras, y también más repetidas en foros esotéricos y literatura conspirativa, es que Hitler le vendió su alma a un demonio a cambio de poder, influencia y la capacidad de controlar masas enteras. Aunque esta idea puede parecer parte de una novela, no surge de la nada. El propio entorno nazi tenía vínculos con lo oculto desde antes de que Hitler llegara al poder. Sociedades como la Thule Gesellschaft, la Sociedad Thule, fueron muy influyentes en los orígenes del nazismo. Esta organización mezclaba nacionalismo alemán con ocultismo, creencias arias ancestrales, mitología nórdica y hasta rituales paganos. Muchos de sus miembros formarían luego parte del partido nazi, incluyendo figuras de alto rango como Rudolf Hess y Heinrich Himmler. Himmler, de hecho, creó dentro de las SS una división especial dedicada a investigar lo oculto, conocida como la Ahnenerbe, encargada de estudiar supuestos conocimientos antiguos, linajes de sangre, objetos místicos y prácticas rituales que, según ellos, podrían devolver al pueblo alemán su pureza original. Se financiaron expediciones a lugares como el Tíbet, Egipto
Islandia y Sudamérica en busca de portales, reliquias o saberes perdidos. En ese contexto, no suena tan extraño que haya surgido la teoría de un pacto demoníaco. Algunos creen que Hitler, antes de su ascenso político, participó en rituales de invocación, influenciado por textos de ocultismo, astrología y magia negra. Se ha dicho que poseía una copia personal del Codex Gigas, aunque esto nunca se comprobó, y que tenía un interés enfermizo por el Zohar, el libro místico del judaísmo, así como por los manuscritos de Elena Blavatsky. Una de las versiones más repetidas sostiene que, durante su estadía en Viena, cuando vivía en la pobreza y era rechazado por las academias de arte, Hitler habría participado en una ceremonia dirigida por un grupo ocultista, y que allí habría entrado en contacto con una entidad no humana. Esa entidad, algunos la identifican como Astaroth, otros como Baphomet, le habría ofrecido poder a cambio de su alma y obediencia. Desde entonces, se dice, Hitler experimentó una transformación. Dejó de ser un joven frustrado y sin rumbo para convertirse en un orador magnético, con una capacidad de manipular multitudes que incluso sus enemigos reconocían. Testimonios recogidos por soldados aliados al final de la guerra mencionan que, en el interior del búnker de Berlín, se encontraron símbolos pintados en las paredes, cruces invertidas, círculos con runas y restos de lo que parecían rituales. Esos objetos fueron confiscados y, según se dice, ocultados por el gobierno soviético. Otros aseguran que algunos miembros del círculo cercano de Hitler temían estar en presencia de alguien poseído o guiado por algo que no era humano. La película El ocultismo nazi, de Discovery Channel, aunque más escéptica, muestra entrevistas a historiadores que reconocen una obsesión real con lo sobrenatural dentro del régimen, y destacan que la guerra se libró también en el plano simbólico y religioso, con una clara intención de reemplazar el cristianismo por una especie de mitología germánica reconstruida. El supuesto pacto también se relaciona con los momentos finales de Hitler. Se dice que no se acabó por miedo a los aliados, sino porque su contrato con la entidad oscura había llegado a su fin y sabía que su alma sería cobrada. Algunos investigadores alternativos sostienen que su rostro cambió radicalmente en sus últimos días, que sus ojos parecían vacíos y que hablaba solo en voz baja con alguien que no estaba allí. Obviamente, nada de esto puede comprobarse de forma científica, pero la cantidad de elementos ocultistas, la documentación sobre la sociedad Thule, la obsesión por las runas y la presencia constante de símbolos esotéricos en la imaginería nazi dan cierta base para que estas teorías no sean completamente descartadas, al menos como parte del entorno ideológico que rodeaba a Hitler y a su círculo. ¿Fue todo producto de una mente enferma rodeada de fanáticos? ¿O hubo algo más? Algo que escapa a nuestra comprensión y que dejó una huella más profunda de lo que se admite. Teoría 4. Hitler fue Judas reencarnado y vive en el Vaticano. Ahora sí, entramos a una de las teorías más extremas. Es de esas que uno escucha por primera vez y lo primero que se le viene a la cabeza es que suena ridícula. Pero cuando empiezas a revisar cómo circula en ciertos círculos, en libros autopublicados, podcasts, foros y canales alternativos, te das cuenta de que hay gente que de verdad la cree. Y lo más raro, tiene una lógica interna que la hace persistir. Me refiero a la teoría de que Hitler no solo no murió, sino que era la reencarnación de Judas Iscariote, y que actualmente, o por lo menos hasta hace unas décadas, vivía prisionero en las entrañas del Vaticano. Así como suena. Lo primero que sostienen los defensores de esta idea es que Judas nunca se redimió, y su traición no fue solo una traición política o económica, sino un acto de voluntad espiritual completamente consciente, una entrega al mal. Según esta línea, Judas quedó atrapado en una especie de condena cíclica,
y reencarnó muchas veces como figuras clave para mantener el caos, la destrucción y el desprecio hacia la divinidad. En ese camino, su última reencarnación habría sido Adolf Hitler, como una especie de apoteosis de la traición y el odio al prójimo. Esta creencia mezcla ideas de reencarnación budista con elementos gnósticos, apócrifos del cristianismo primitivo y hasta visiones del espiritismo europeo del siglo XIX. Se cita mucho un documento conocido como el Evangelio de Judas, un texto real, encontrado en Egipto y publicado oficialmente en 2006, donde Judas no aparece como un traidor, sino como alguien que cumplía una misión especial. Desde esa visión, algunos grupos esotéricos dieron el siguiente paso y dijeron: si Judas ya tenía esa relación ambigua con lo divino, es probable que su destino fuera encarnar en líderes que tuvieran una función destructiva en cada era. Uno de los libros que más ha difundido esta teoría es un manuscrito titulado El último portador del nombre, atribuido a un ex sacerdote español que habría sido expulsado del clero en los años 80. El autor, que firmó bajo el seudónimo Filón del Sur, aseguraba haber trabajado en archivos secretos del Vaticano y haber descubierto un expediente clasificado donde se hablaba de una figura oculta, llamada el Hombre Silencioso, que vivía bajo vigilancia constante desde 1946 en una celda subterránea dentro del Vaticano, sin contacto con el exterior. Según él, ese hombre no era otro que Adolf Hitler, capturado vivo y llevado a Roma por una facción secreta del Vaticano, con el objetivo de mantenerlo alejado del mundo, en castigo perpetuo. Los argumentos que se dan para sostener esto son muy rebuscados, pero ahí están. Se habla, por ejemplo, de documentos de la Operación Paperclip, donde agentes aliados supuestamente mencionaban una figura capturada que no podía ser ejecutada ni liberada, y que fue trasladada al sur de Europa en secreto. También se menciona una serie de anomalías en las cuentas internas del Vaticano entre 1946 y 1952, donde aparecen gastos extraordinarios de mantenimiento de instalaciones médicas y seguridad privada, sin explicación oficial. Todo eso ha servido como base para sostener esta narrativa. Otros detalles extraños son más simbólicos. Por ejemplo, dicen que el anillo que llevaba Hitler en algunas fotos oficiales, un anillo con una calavera, tenía un origen templario y estaba ligado a rituales de traición espiritual. También se dice que Hitler tenía sueños recurrentes con figuras vestidas de blanco que lo empujaban a un abismo, lo que algunos han interpretado como recuerdos inconscientes de su vida pasada, como Judas. Ahora bien, sobre su supuesta vida en el Vaticano, los relatos son más fantasiosos. Se dice que vive, o vivió, bajo el nombre de Fray J, recluido, sin ver la luz del sol, alimentado solo por monjes selectos, y que solo algunos papas sabían de su existencia. Incluso hay quienes dicen que Juan Pablo II fue uno de los pocos que lo visitó en persona. La historia va más allá y afirma que ese encierro no fue por justicia humana, sino como parte de una profecía, y que el alma de Judas, al completar su ciclo en Hitler, debía ser aislada hasta el cierre de los tiempos. ¿Hay pruebas? Number lo que hay son textos apócrifos, cartas filtradas sin firmar, fotografías de túneles cerrados dentro del Vaticano tomadas por turistas curiosos, y muchas referencias cruzadas con numerología, simbolismo cristiano y teorías de reencarnación. Pero el punto aquí no es probar nada, es entender cómo estas teorías, por más inverosímiles que parezcan, siguen circulando, porque si algo aprendí investigando esto, es que el mito de Hitler se alimenta del vacío, del silencio, de los cabos sueltos que nadie termina de atar. Y cuando no hay respuestas claras, la imaginación popular llena los huecos con lo que encuentra más aterrador o más simbólico. Teoría 5. Hitler y el contacto extraterrestre. Cuando uno llega a este punto del camino,
Ya ha pasado por cadáveres que desaparecen, bases en el hielo, pactos con demonios y teorías de reencarnación. Pero lo que sigue es quizás el cruce más inquietante entre mito, historia y tecnología. La idea de que Hitler no solo tenía conocimiento de inteligencias no humanas, sino que llegó a colaborar con ellas. Sí, estoy hablando de extraterrestres. Para algunos esto suena como la típica exageración sensacionalista. Pero hay una cosa curiosa. Los documentos más antiguos donde se insinúa esto no vienen de Internet, sino de archivos desclasificados y reportes militares que, aunque no dicen directamente Hitler habló con aliens, sí mencionan fenómenos extraños vinculados con el régimen nazi, sobre todo con las SS y los proyectos científicos más secretos. La teoría dice que, durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi estableció contacto con seres no humanos, a los que describían como entidades superiores de las estrellas o como los antiguos maestros. Estas entidades, según la narrativa, habrían compartido ciertos conocimientos tecnológicos y energéticos con científicos selectos, particularmente con la Sociedad Thule y la Sociedad Brill, dos agrupaciones esotéricas que existieron realmente y que estaban ligadas a figuras de poder dentro del Tercer Reich. Se cree que estas entidades no venían con intenciones benévolas, sino que pactaban intercambio, tecnología avanzada a cambio de permitirles acceso al planeta, experimentación genética o simplemente influencia política. Algunos incluso afirman que la obsesión de Hitler con la pureza racial tenía un trasfondo extraterrestre que buscaba preparar a la humanidad para una hibridación con estos visitantes. Una de las pruebas que suelen mostrar quienes defienden esta teoría es la existencia de los llamados ovnis nazis, en especial un proyecto llamado Die Glocke, la campana, un dispositivo que algunos describen como un generador antigravitacional y otros como una máquina del tiempo. El caso es que hay documentos que hablan de este artefacto como un desarrollo secreto, y aunque los detalles técnicos son vagos, muchos relacionan su diseño con lo que después serían los reportes clásicos de naves en forma de platillo. Se ha dicho incluso que los primeros avistamientos de ovnis en América, especialmente el caso de Roswell, en 1947, no eran naves extraterrestres, sino prototipos nazis que Estados Unidos capturó tras la guerra, gracias a la famosa Operación Paperclip, donde se reclutaron decenas de científicos alemanes, varios de ellos con antecedentes en estos proyectos. Pero lo más extraño es que el contacto con los extraterrestres no habría terminado con la caída del Tercer Reich. Según ciertos testimonios, incluidos fragmentos de entrevistas con desertores soviéticos y antiguos empleados de inteligencia, hubo una evacuación selectiva de altos mandos nazis hacia zonas de acceso restringido en Sudamérica y la Antártida, lugares donde se habría continuado la colaboración con estas inteligencias no humanas. Algunos dicen que fue ahí donde se dio un traspaso de conocimiento, en instalaciones subterráneas completamente desconectadas del mundo. Hay incluso versiones que aseguran que Hitler no murió, ni se ocultó en Argentina, ni fue capturado, ni encerrado, sino que fue llevado por estas entidades a un lugar fuera del alcance humano, quizás en una base oculta en el planeta, o incluso fuera de él. Su desaparición, entonces, no sería una huida, sino una extracción. Todo esto puede sonar exagerado, pero, de nuevo, el interés nazi por lo oculto, lo tecnológico y lo desconocido sí está bien documentado. Himmler, por ejemplo, patrocinaba expediciones al Tíbet y a la India, buscando vestigios de civilizaciones perdidas. El mismo Hitler hablaba en privado de energías cósmicas, de razas superiores y del destino de la humanidad más allá del planeta Tierra. Algunos investigadores alternativos dicen que, al final, el nazismo fue solo la manifestación visible de algo más profundo, un experimento de control social y genético,
con ayuda de fuerzas externas, que Hitler no fue un tirano común, sino una marioneta con acceso a conocimientos que lo superaban, y que esas fuerzas no desaparecieron con su caída, simplemente cambiaron de manos. Cierro este documental con esta teoría porque, en cierto modo, es la que une todas las demás. Explica su huida, su tecnología, su obsesión esotérica, sus rituales y hasta su desaparición final. ¿Es real? No lo sé. Pero hay demasiados documentos, testimonios, rumores e informes desclasificados que apuntan a que algo más grande estaba pasando. Y si algo aprendí haciendo esta investigación, es que la historia oficial no siempre responde las preguntas que más nos intrigan. A veces lo que parece absurdo es solo una parte incompleta de una verdad que todavía no entendemos.